Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos encontramos con una palabra bien popular dentro de nuestra iglesia. El remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es lo que queda. El remanente es lo que sobra. De todo el montón queda un remanente, queda un poquito, queda, por así decirlo, como dirían en mi país, tal vez la crema innata de todo el montón. ¿Quiénes son estos llamados remanentes? Bueno, son un pueblo fiel. ¿Por qué? Porque históricamente Dios tuvo un remanente. O sea, la historia de Israel demuestra que había un remanente. Había un pueblo que era fiel a pesar de todos los problemas. Podemos ver a un remanente visible. El pueblo de Israel o los israelitas están diseminados por el mundo entero. Podríamos nosotros creer que ese es el pueblo visible, que un día Dios va a recoger y a traer nuevamente a morar allí en la ciudad de Israel. Ahora, hay un pueblo que es invisible. La hermana White habla del pueblo militante. El pueblo militante somos todos, no es el histórico, somos todos. Pero el pueblo triunfante, el remanente triunfante, ese no lo puedes ver tú, ese no lo puedo ver yo. Nosotros ahorita miramos un montón de gente en la iglesia, pero no todos son los triunfantes, somos militantes ahora. De tal manera que estos fieles del remanente tienen muchas características, como por ejemplo, temen a Dios, es un temor con respeto a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ellos guardan fielmente por amor los mandamientos de Dios y confían en los méritos de Jesucristo para alcanzar la salvación. Ahora, podemos darnos cuenta que las exhortaciones de los profetas parecían no tener efecto en el pueblo de Judá. Parecía que realmente no había nada que hacer contra ese pueblo rebelde, impenitente. Sin embargo, entre ese montón de gente, Dios tenía un remanente fiel. Dice, pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. O sea, había un pueblo fiel allí. Jeremías recibió, dice, nuevas instrucciones o revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar, salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la iglesia de Dios. O sea, Dios tuvo un remanente histórico, Dios tiene un remanente actualmente que podemos ver que es visible, pero Dios tendrá un remanente invisible que tú no puedes saber ni quién es. El profeta Elías en algún momento dijo, solo yo he quedado. Oye, estaba equivocado Elías. No solo había quedado él. Dios tenía muchos más siervos de Dios fieles que adoraban a Jehová de los ejércitos. De tal manera que mucho cuidado con aquellos que andan presumiendo allí que son el remanente. Solo Dios conoce a sus hijos fieles y verdaderos, porque es una iglesia invisible. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. No está en oír, sino en hacer la palabra de Dios. De tal manera que tenemos que hablar, pero también tenemos que actuar. Así es que no son los oidores los que son salvos, sino los hacedores de la palabra de Dios. Dice que aún en medio de la apostasía y aún en medio de la derrota, había un pueblo fiel, un remanente, un pequeño número que no quedó abandonado por Dios. Dios conoce a sus hijos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, Dios siempre tuvo un remanente fiel, un remanente que en realidad seguirá hasta el fin del tiempo. Aunque algunos presuman como Elías, solo yo he quedado, no es cierto. Dios tiene un pueblo fiel. Así es que el Señor promete en Jeremías, en el capítulo 23, versículo 6, dice así, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que no dirán más, vive Jehová que te hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. En otras palabras, ese remanente fiel
que vemos literalmente, está de todo el mundo, los israelitas. Dios los va a hacer volver, pero la salvación no está allí. La salvación está en Jehová. De tal manera que ese remanente fiel, que históricamente, visiblemente e invisiblemente existe, solo Dios lo conoce. Dios no abandonará a sus hijos. Aquí vemos una profecía mesiánica, que ese remanente va a volver. De tal manera que se mira la redención claramente. Aunque es cierto que después del exilio babilónico, un remanente volvió, esto es histórico, no fue un retorno glorioso. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplirán por medio del linaje de David, por medio del renuevo justo, el rey que un día reinará. Esto es en el futuro. De tal manera que yo tengo confianza, tengo esperanza en la promesa de Dios. Tengo la seguridad que sus promesas son fieles y verdaderas, se cumplieron con el Israel, podemos decir histórico, se han cumplido con el Israel espiritual y se van a cumplir con el Israel que llegará triunfante allá al reino de los cielos. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.